Rodrigo Mondragón tenía un sueño, crear una cervecería. Junto con un equipo sinérgico que sentía la misma pasión por la degustación y apreciación de las buenas cervezas, decidió estudiar los orígenes de esta y el continuo consumo que los impulsó a iniciar la elaboración de la cerveza artesanal. Hace 3 años, en un taller en la ciudad de Querétaro que se estableció, creó el trabajo colaborativo como medio para producir excelente cerveza local, buscando la participación activa de aficionados y empresarios para generar nuevas ideas en conjunto y así lograr edificar su proyecto. Al disfrutar de un buen vivir y tomar buena cerveza, pudo ampliar la oferta cervecera artesanal, fabricando cerveza original en lotes limitados y ofreciendo talleres para promover así la cultura conocedora de esta. El estudio cervecero experimental. En nuestra clase de Administración Estratégica de Proyectos y Procesos con el profesor Luis Enrique León, en el que participamos Josué Yáñez, de Creación y Desarrollo de Empresas, Rafael Salazar, de Creación y Desarrollo de Empresas, David Macías, de Creación y Desarrollo de Empresas, José Carlos Félix, de Finanzas, y Sofía Domínguez, de Negocios Internacionales, identificamos a Rodrigo Mondragón, de Estudio Cervecero Experimental, como un buen proyecto para mejorar su proceso de producción de cerveza artesanal y su plan de mercadotecnia. El equipo completo decidió ir a visitar a Rodrigo a su cervecería, en el que se le propuso trabajar con él de manera gratuita como parte de un proyecto escolar en el que definimos objetivos y los alcances. Decidimos dividirlo en 2 áreas, el área de operación y el área de mercadotecnia. Dentro del área de operación se le acordó en entregar un manual de procesos y una infografía, mientras que en la parte de mercadotecnia un plan de marketing para las redes sociales. En la parte de procesos, se realizaron distintas visitas al establecimiento ubicado en el centro histórico para documentar paso a paso el proceso de producción que el estudio cervecero experimental utiliza para crear sus distintos estilos de cerveza. Lo primero que se hizo con esta documentación fue un manual de procesos con tiempos perfectamente documentados y pasos establecidos claramente. Se realizó una infografía para que fuera más clara la información para el cliente. El proceso para realizar una cerveza comienza por la molienda. Este es un proceso simultáneo. Durante el tiempo de espera del proceso de mezcla de aguas, se debe comenzar con la molienda de los granos malteados. Este proceso dura aproximadamente 20 minutos y consiste en los siguientes pasos: seleccionar la mezcla de granos para el estilo requerido, pesar los granos y separar la cantidad requerida para el lote, limpiar el molino, ajustar rodillos del molino, revisar que todo se encuentre propiamente conectado, traspasar la mezcla de granos al molino, colocar los contenedores del grano molido debajo de la boca del molino, comenzar la molienda y al finalizar retirar los contenedores ya con el grano molido y transportarlos a la olla de maceración. Después se sigue con el tratamiento del agua. En la primera olla del equipo ya desinfectado se necesita hacer una mezcla de agua. Se debe de lograr una mezcla equivalente a 20.5 galones. Antes de poner a calentar el agua se deben de checar todas las conexiones de gas y verificar que estén propiamente ajustadas. Después de la revisión de las válvulas de gas, se encienden los quemadores. Son 3 quemadores que deben de estar a media flama y se debe de calentar la mezcla de agua hasta alcanzar los 160 grados Fahrenheit. Este proceso dura alrededor de 40 minutos hasta lograr la temperatura requerida. Por lo tanto, se tiene que comenzar un proceso simultáneo que es la molienda de los granos que se mencionó anteriormente. Después de esto viene la maceración. Una vez que la mezcla de agua logró la temperatura requerida, se trasvasa a la olla de maceración. Antes de comenzar con el proceso de maceración, se deben de revisar todas las conexiones de las válvulas entre la olla de maceración y la torre de control. En la torre de control se debe de definir la temperatura a 160 grados Fahrenheit. Esta torre de control estará monitoreando la temperatura de la olla de maceración. Cuando la mezcla de agua haya sido completamente trasvasada, se enciende la torre y se comienza con el proceso de maceración. Una vez que el agua haya alcanzado su temperatura ideal, se apaga la torre y se agrega el grano molido. Después se mezcla el grano con el agua con una pala de madera en círculos durante 5 minutos. La maceración consta de distintas etapas. Durante el paso anterior se debe programar la torre a 154 grados Fahrenheit para continuar con el proceso de maceración. Se enciende la torre de control para que el mosto alcance los 154 grados y se deja esta temperatura durante 30 minutos. Durante este periodo se debe de programar la torre a 159 grados para continuar con el proceso de maceración.
y luego se enciende la torre de control para que el mosto alcance los 159 grados y se deja a esta temperatura durante 30 minutos. Posteriormente sigue el hervor. Cuando se hayan cumplido las 3 maceraciones, se filtra el mosto a la olla de hervor o desanitizado. Ya trasvasado el mosto, se sube la temperatura gradualmente durante 20 minutos hasta lograr los 210 grados Fahrenheit. El agua de ósmosis de la primera olla se necesita trasvasar a la olla de la maceración para hacer el enjuague de los granos. Una vez enjuagados los granos, se trasvasa el agua de enjuague a la olla de hervor y al final en la olla de hervor se deben de tener 26 galones de mosto. Finalmente viene el enfriamiento. 15 minutos antes de que finalice el proceso de hervor se debe de poner a enfriar agua para continuar con el proceso de enfriamiento. Una vez que acabó el proceso de hervor se traslada el mosto a una bomba y un chiller para enfriarlo con agua a contracorriente previamente enfriada. Cuando el mosto haya alcanzado temperaturas por debajo de los 20 grados, se traslada por bombas y mangueras hasta el fermentador. Después viene el fermentado. Cuando todo el mosto ya frío haya sido trasvasado al fermentador, se agregan los 800 mililitros de mosto con la levadura a los 40 grados centígrados. Una vez que el fermentador ya está lleno y con el cultivo de levadura, se fermenta durante 2 semanas. Cuando hayan pasado las 2 semanas, se abre y se le agregan 100 gramos más de lúpulo. Se reposa 3 días más con el lúpulo y cuando hayan pasado los 3 días se agrega un aditivo para clarificar la cerveza joven. Se deja reposar otros 2 días y posteriormente viene el embotellado. Cuando ha terminado el proceso de fermentado, se procede al trasladar la cerveza joven del fermentador a un barril para poder embotellar. Antes de embotellar se necesita una solución de agua con azúcar. Esta mezcla servirá para que se cumpla con una segunda fermentación en botella. Cuando toda la cerveza joven se haya trasvasado, y se debe de seguir con el paso siguiente de manera simultánea, el cual es, antes de embotellar, preparar todo el equipo que debe estar previamente esterilizado. Durante la limpieza de embotellado, también se realiza la limpieza de las botellas a utilizar. Cuando hayan pasado los 30 minutos se hacen las conexiones del equipo de embotellado y se embotella la botella por medio de un sifón hasta lograr el volumen deseado. Por último, se etiquetan las botellas y se identifica cada lote de manera simultánea, listos para enviar. En cuanto al entregable del departamento de marketing, manejamos un manual de contenido con el objetivo de crear una imagen dinámica y darle un mayor valor a su producto con un reconocimiento en la marca. Dividimos su imagen en 2 ejes, el trago indie y el trago independiente producido fuera del monopolio cervecero, y el productor de cerveza con mezclas totalmente diferentes hasta con su propia fermentación y sabores únicos saliéndose de lo cotidiano. Propusimos 2 redes sociales, la primera, Facebook. Como primer propuesta, publicar datos curiosos de la cerveza semanalmente. Después, en relación con el primer eje, se propone publicar postales de personalidades, ya sean artistas o músicos independientes, tomando la cerveza de estudio cervecero experimental. El segundo, publicar el álbum de la semana desde el producto final y los diferentes tipos de cerveza que tienen, hasta cómo producir cerveza, enseñando la transformación de la semana donde se compartirán fotos del proceso paso por paso. Y por último, realizar al menos 2 concursos al mes para alentar a los consumidores a invitar a sus amigos a conocer la marca y asistir a los concursos que el estudio cervecero experimental ofrece. En Instagram, como Trago Indie, recomendamos invitar a las personas a probar la cerveza del estudio experimental en los lugares que comercializan su cerveza y en las expos donde participen. Otra recomendación es publicar la evidencia de los talleres pasados para alentar al público a participar en ellos y demostrar, aparte, algún paso de la cerveza, así como publicar los datos curiosos, recordando que el principal enfoque de Instagram son las fotos que se suben, demostrando el trabajo artesanal y los ingredientes principales. Con estos hashtags les garantizamos una mejor respuesta del público ante la marca, que irá poco a poco creando reconocimiento ante sus clientes potenciales. Cervecera artesanal, SE, hecho en México, artesanal, tradicional, sabores, calidad en la mezcla y cambiar la rutina, así como combinarlo con las fotos publicadas y los artículos de Facebook. Dentro de las conclusiones y aprendizajes que nos ha dejado este proyecto, detectamos varias áreas de oportunidad o cosas que seguramente se volverían a hacer o no. Esto para evitar malentendidos como los que tuvimos con el personal de estudio cervecero experimental. Por ejemplo, no jugar al vendedor. Revisar semanalmente con el equipo de trabajo los avances y los pendientes, así como tener comunicación de al menos un día por semana con el cliente.
Ser muy claros en el scope, no prometer cosas que sean poco realistas. No vayan dentro del proyecto o resulte ser algo que quite más tiempo de lo que se tiene estipulado. Distribuir el trabajo de una manera equitativa y buscar que el equipo trabaje según su área de conocimiento e interés. Tener documentación escrita, por ejemplo, un contrato donde se establezcan los términos, condiciones del proyecto, así como los entregables. Sin lugar a dudas, el aprendizaje es mucho para reforzar lo que es un trabajo en equipo, el estar en contacto con la vida real, a través de proyectos que puedan aplicarse, involucrarse con una empresa que esté en etapa de crecimiento y las dificultades que esto puede llevar. Evita el exceso, todo con medida.